¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles nuevamente aquí. Bienvenidos a su programa, Tertulias Literarias y Algo Más. Mi nombre es Enrique Corona Yerdi, coordinador del programa. De verdad, trayendo con todos ustedes estas oportunidades de conocer a quienes nos visitan sobre libros, sobre lo que hacen su día a día en el manejo de lo que es la literatura. Y el día de hoy, bueno, antes de empezar, quiero agradecer definitivamente a la profesora Temis Antonia Mendoza Arizmendi, la titular de la Biblioteca Pública, doctor Alfonso G. Alarcón, ya saben, aquí a un lado del Zócalo, cerca de la iglesia de la Catedral. A la compañera Rosy Hernández Vela, quien es la encargada y de coordinar todos los avances de Facebook a través de Relaciones Públicas. Mi estimado amigo Antonio Armenta Peredo, encargado de logística, Escaleta Literaria. Mi amigo Ponchito, que da un gusto verlo por aquí, que nos visita. Afín, en programas de YouTube, también los saludo con un gran abrazo fraterno. A todos ustedes que se van a integrar con nosotros, van a haber muy bonitas sorpresas. Y permítame decirle que recibo un amigo el día de hoy con nosotros, nada más y nada menos. ¿De quién se trata la persona que estamos el día de hoy? Psicólogo con más de 30 años de experiencia en la docencia, en el ámbito educativo. Ha liderado procesos de fortalecimiento, gestión y administración escolar, especializándose en diseño curricular, consejería estudiantil y evaluación psicométrica. En el sector público, ha impulsado programas de vinculación y movilidad laboral, así como talleres de capacitación y ferias de empleo, consolidándose como facilitador estatal en temas de empleabilidad e inclusión laboral. Con varios posgrados, certificaciones, diplomados y cursos. Es autor de libros y artículos de divulgación científica. Fue, dentro de la Universidad Americana de Acapulco, director de la Facultad de Psicología, comprendida en los años de agosto de 2011 a junio de 2019. También quiero comentarles que estuvo también en la Universidad Interamericana para el Desarrollo como coordinador de posgrado de la SEP 2014 a agosto de 2015. La importancia radica en esto, que hay una muestra de estos 4 títulos y una grande sorpresa que nos va a presentar el día de hoy nuestro gran amigo. Sus publicaciones: manuales, el ABC de lógica aristotélica en el año 2022, Ser estudiante exitoso en la universidad 2018, Ensayos, La senda del lector 2026, Un camino para alebrijes 2024, La cuestión académica 2021, Reflexiones y aprendizaje desde la universidad 2018, Relatos entre una cosa y otra 2018 igualmente, Novelas, El enigma detrás de sus ojos 2021, Yo, Aldebarán 2017, columna El Rincón Bibliófilo en los periódicos digitales magmamedia.mx y Exilio MX 2024-2025. Es un agradable placer presentarles al doctor Fernando Reyes Baños. Bienvenido, querido amigo. Muchas gracias, buenas tardes. Agradezco a la biblioteca, aquí a mi amigo Enrique Corona, y también a su audiencia aquí en este espacio de tertulias literarias y algo más. Qué bueno tener esta oportunidad. Muchas gracias. Y bueno, yo qué más podría decirles, ha sido la docencia, la educación, al igual que en las áreas del empleo, donde él ha realizado su labor y verdaderamente lo ha hecho de gran maravilla. No terminamos a la media hora platicando de todo lo que ha hecho. Y en esta oportunidad que tenemos de entrevista, que lo tratamos de hacer amena, después de 35, 40 minutos, si no les gusta, adiós, nos deja. Entonces, por la experiencia que tenemos, manejamos unos 35 minutos y le vamos a dar el poder a la oportunidad de conocer a la persona detrás de quien escribe y que hoy es nuestro invitado para todos ustedes. Y bueno, vamos a arrancar. Decíamos 9 libros por ahí, ya vimos las fechas, 4 de ellos están representativos y el día de hoy nos va a ilustrar a sus pequeños hijos que tiene aquí. Y por ahí hay una sorpresa, creo que por ahí tenemos una presentación, amalgamándose por ahí una presentación, y ya de él nos va a platicar en un momento más. Entonces, prepárense, recuerden, hay que compartir, participen, hagan sus comentarios, que la persona que el día de hoy, mi querido amigo, estando aquí, podrá contestar con todos ustedes. Pues empezando, ¿por qué hablamos? ¿Por qué nos platicaríamos? ¿Qué libro que tenemos aquí arrancaríamos? Pues
Mira, Enrique, yo empezaría de esos 4, si me lo permites. Empezaría con con el ABC de lógica aristotélica. Tiene su historia, porque yo creo que detrás de cada proyecto editorial hay una historia que contar también. De hecho, hace poquito lo hice yo a través de mis redes. Y en este caso fue una lección que yo recibí en el ámbito educativo. Yo entré desde muy joven a dar clases. Tenía yo como 22 años cuando me vi frente a 40, 50 chavales allá en el Instituto Politécnico Nacional. Y pues la cosa iba bien, o por lo menos así yo pensaba, pero hubo una ocasión que me dieron una materia y quién sabe si fue la suerte, quién sabe si fue malicia. El caso es que la coordinadora nos dijo, ¿saben qué, docentes? Al final del semestre, y no nos lo dijo desde el principio, sino ya después de un tiempo, sus alumnos van a presentar sus proyectos frente a la comunidad universitaria. Y entonces yo me preocupé mucho, porque ahí fue muy evidente que a mí me faltaban tablas para la cuestión educativa. Y no fue una sorpresa, ni para mí ni para mis alumnos, que las cosas quizás no salieron tan bien como pudieron haber salido. Eso me sirvió de lección, porque me dije, no me puedo volver a presentar sin tener algo preparado. E hice muchas cosas, entre ellas escribir una especie de guía, de manual para los jóvenes que querían estudiar esa materia, ¿no? Así que escribí, y producto de eso, entre otros manuales que hice, está el de lógica simbólica y semántica, que así se llamaba la materia, que es tan de entrada, pues parece tan aburrida como se escucha, ¿no? Semántica y lógica simbólica, chihuahua, y eso como que se come. Entonces, pues yo me puse a trabajar con eso, y quedó un texto en algún lugar arrumbado, y se quedó ahí por varios años, hasta que después lo retomé, porque quiso la casualidad que en otra universidad, tiempo después, daría la misma materia. Entonces dije, pues ese es el momento de sacar ese texto del armario, digámoslo así, y trabajarlo, ¿no? Ya, eso es una parte, porque eso es escribir algo para la materia que uno da como docente. Otra es pensar en un libro, y eso implica otras cosas, implica pensar en eso que yo sé, ¿cómo lo puedo decir para que no solo sea claro para mí, sino que también sea claro para el otro, para los demás? Y además, ¿cómo le puedo hacer para que sea didáctico? ¿Cómo le puedo hacer para que la persona que lo lea, además, procure hacer alguna actividad que le implique un aprendizaje? Por eso es que este libro no solamente trae un contenido, trae objetivos, trae actividades. Y entre esas actividades trae cuestionarios, los cuales tienen la intención que la persona que lo lea, pues afiance lo que está ahí leyendo, ¿no? Es un libro muy introductorio. El texto original es un cuaderno así, porque no solamente trabaja la lógica tradicional o aristotélica, trabaja también la lógica matemática. Y eso ya es meterse con otras cuestiones también muy divertidas, pero con sus ciertas complejidades, ¿no? En algún momento yo creo que me daré el tiempo de también trabajarlos, pero por lo mientras está como primer hijo, ¿no? Digámoslo así, hablando de manuales, hablando de estas cuestiones de manuales. Hay otro libro que no está aquí presente, pero que también es producto que es el de ser un estudiante de éxito en la universidad, con el cual pretendo explicarles a los estudiantes cuáles son los métodos y técnicas que pueden utilizar para estudiar. Y es que de pronto estudiar parece algo muy sencillo. Tú me dices si voy bien. No, si a mí me echas cuerda, yo hablo. No, tú. Yo sí quería interrumpirte con este libro. Y bueno, aparte de lo que estás mencionando, de los que no están aquí presentes, que son alrededor de 9 publicados libros, entre el trabajo que tiene había una pregunta que saldría de la siguiente manera. ¿Qué beneficio va a tener la persona que lee este libro? Y luego, ¿por qué en particular a Aristóteles? Ok. ¿Cuál es el beneficio? Muchos de los problemas que actualmente vivimos, los vivimos porque no sabemos pensar. Porque el pensamiento se compone de razonamientos, porque los razonamientos se componen de proposiciones y las proposiciones de conceptos. Entonces hay una red
que articula estos tres elementos para que finalmente nosotros podamos no solamente dar una opinión, una doxa, sino también dar un juicio de valor que sea correcto y verdadero. Pero decir estas dos cuestiones es bien complicado. Y en la vida cotidiana nosotros lo podemos observar. Cada vez que interactuamos con los otros, con los demás, muchas veces la gente opina sobre algún tema sin pensarlo, sin razonarlo, sin lógica. No todo en la vida es lógica, porque está el mundo de las emociones y ese es otro boleto. Sí. Pero en cuanto a nuestra manera de pensar, por ejemplo, un caso muy, muy sencillo que me pasó hoy en la mañana, ¿no? Yo iba manejando y pues iba a subir por allá en Las Cruces, por la parte esa de donde está el trébol, y venía un taxi de este lado. La verdad es que yo lo vi pegado, pero no creí que tuviera la intención de rebasar. Simplemente venía al lado. Bueno, pues yo seguí y más adelante, a ver, ¿qué crees que pasó? Pues, ¿Qué es lo que hacen los taxistas cuando perciben que alguien no los deja pasar, aunque no haya sido intencional? Pues se ponen agresivos. ¿Y cómo se traduce esa agresión? Hay muchas formas. Hay unos que sacan Pero pistola. hay una muy típica acapulqueña. A ver, ¿cuál? Pues... No. Hay una todavía más reactiva, más visceral. Me le adelanto, me le pego y lo rebaso, ¿no? Eso es una reacción. Sí. Es visceral. No está razonada. Y es que vivimos también en una estructura de violencia patriarcal, si las feministas quieren decirlo así, pero no es una cuestión que tenga que ver con feminismo ni nada. Es una estructura de violencia en la cual yo tengo que salirme con la mía. ¿Por qué? Porque ese es el mundo en el que vivimos. Es mi derecho. Creemos que es nuestro derecho, pero no me pongo a pensar qué pasaría si yo en este acto de rebasarlo realmente me pega. Entonces aquí yo tendría otro problema. ¿Qué habría hecho el otro si hubiera sido un acapulqueño típico? Yo soy acapulqueño atípico. El otro, más adelante, lo hubiera querido adelantar y hacerle lo mismo, ¿sí o no? Sí, claro. Yo no hice eso. Yo rehusé tener el papel de cualquier otra persona común, ¿no? Entonces, una cuestión es reaccionar y otra cosa es reflexionar y llevarlo a la acción. En este caso es algo que se tiene que hacer muy rápido. Pero si tuviéramos los elementos necesarios, lógicos, pues la cosa sería diferente. Aprenderíamos a que a todo acto pues hay una consecuencia. A toda acción hay una reacción. Hay una relación de causalidad, ¿no? Que está mucho más presente de lo que nosotros pensamos o querramos. Desafortunadamente nuestra forma de pensar está llena de muchas cuestiones que no nos dejan ver esto muy a tiempo, ¿no? Y esa es una gran enseñanza que nos dejó justamente Aristóteles, ¿no? Sabemos que pues hay tres grandes en la antigua Grecia filósofos a los que nosotros le debemos mucho. El primero de ellos pues es el Sócrates, ¿no? De quien se dice que no escribió lo que enseñaba, pero por eso estaba Platón. Platón escribió mucho de lo que escribió su maestro y le debemos obras increíbles como La República, ¿no? Donde a partir de un diálogo y a partir de preguntas, Platón trata de encontrar la verdad. Él hacía preguntas en el sentido de ver cómo la persona que era cuestionada podía encontrar por ella misma la verdad de lo que se le estaba preguntando. Dice Agustín Laje, es que educación tiene que ver con eso. Educarse es sacar de sí para mostrar a los demás. Entonces, con la educación de lo que se trata es de descubrir en las personas aquello que traen de suyo y que les pueda servir para la vida, que les pueda servir para ellos. Y después vino Aristóteles, y Aristóteles tuvo un gran tino. Él se le conoce como el que formalizó las cosas. A él se debe la lógica. Él fue el primero que habló de los principios lógicos, ¿no? El principio de identidad, entre ellos, el de contradicción, tercer excluido, y está el de razón suficiente, aunque ese es muy posterior, ¿no? En fin, le debemos a Aristóteles eso, el haberse ocupado de las cuestiones formales. Prácticamente podríamos decir que la ciencia empezó ahí, justamente, y por eso la razón de que sea Aristóteles. Y queda en cada académico o cada quien que se dedica a esto que le gusta, porque sé que te encanta todo esto, en el tema y en lo que llevas, de cómo lo presenta, para que para una persona le sea fácil digerirlo, le sea fácil entenderlo. Porque yo me acuerdo de un maestro que tuve en la secundaria y la verdad daba bien su tema, sin embargo, daba civismo.
Todo era un comidillo, por la forma tan tranquila, pasiva de platicar, de dar, cuando los detalles eran otros, ¿no? Y no lo respetaban. Pero tiene que ver muchas veces, a veces, cómo lo presentas, cómo lo detonas, de qué lo vas a tratar, cómo va a ser el contenido donde pueda ser fácil digerir a la persona, porque en este medio entendemos, y vas a ver que las preguntas nos van a llevar a conocer algunos factores. Excelente para este primer libro que tenemos. Decía un maestro que tuve yo en una maestría, lo afectivo es lo efectivo. A ver, ¿qué quiso decir con eso? Se refería él a que no podemos, aunque así lo pensemos, aunque así nos lo hayan enseñado, aunque así la sociedad se esfuerce en hacernos creer, dividirnos. La emoción, el pensamiento, la acción son parte de lo mismo, son tres aspectos de una misma cosa, no podemos separarlas. Entonces, en el mejor de los casos, cuando nosotros pretendemos saber para hacer, saber para hacer y saber para con los demás y tener una buena convivencia, y estoy haciendo mención de los 4 pilares de la UNESCO para la educación, la cuestión es que nosotros actuemos con todo lo que tenemos. Que si se trata de divertirnos y lo hacemos todo con todos los bríos, ¿por qué no hacer lo mismo a la hora de aprender? ¿Por qué no hacer lo mismo a la hora de enseñar? Claro. Porque no es posible hacerlo de otra manera. Si lo hacemos de otra manera es porque a lo mejor hay apatía de nuestra parte. Y entonces tenemos que revisar si estamos en aquello que realmente nos mueve, en lo que es nuestra vocación. Porque si no te mueve lo que estás haciendo, pues entonces no estás en el lugar adecuado. Fíjate que me lleva a una reflexión, y ahí para los chavos que ven que a veces los papás quieren, si él fue médico o fue abogado, no, pues esa es la línea familiar, tú tienes que hacer esto. Y ahí tenemos un problema difícil, porque a lo mejor se tendrá todo el cerebro, la preparación para haber estudiado lo que es y termina con ese título, porque así lo quieren los padres, pero a la hora de ejercer cambia totalmente, no le agarra el cariño que debería ser una persona que le agrada eso, y por eso tenemos un atropello enorme para quienes después resulta que son sus subordinados o son sus alumnos. ¿Qué van a aprender de alguien que no lo nutre, no da como debería de sentirlo, algo que le encanta, ¿no? Y es que, te cuento, Enrique, perdón, que yo estoy, a lo mejor nos ha hecho falta que nos enseñen, que aprendamos acerca de volvernos conscientes de nuestros procesos. Y de ahí me voy al otro libro, que es Un camino para alebrijes. Ese es un libro, un texto muy, muy personal, por decirlo de algún modo, que tiene que ver con esto de lo que estamos hablando. Este surgió como producto de mi estudio de doctorado, ¿sí? Prácticamente yo hablo de cómo me llamó la atención estudiar un doctorado, cómo me inscribí, qué fue lo que encontré, y está dividido en un preludio que justamente narra eso, en un postludio donde yo describo mi experiencia en el examen profesional, y está compuesto por ensayos y también por interludios. Hay 3 interludios. Pero ¿por qué cuento esto? Porque este es el testimonio, a lo mejor es muy mío, pero yo lo escribí esperando que a alguien más le sirva, de qué es lo que conlleva un proceso de formación. Estudiar un doctorado no es sencillo, y no en balde, por eso es que en la estadística, en la estadística nacional, quienes se han doctorado, pues apenas creo que no llegamos ni al 1% de la población, ni al 1%. Y es que no es sencillo. Aquí hay el testimonio de las veces, de las desveladas que yo por lo menos tuve que hacer, las 2 veces que me caí de la silla, casi me quiebro el cuello, de todo lo que tuve que esforzarme, y de esos trabajos que yo cuando los escribí, los revisé y quedaron listos, dije, qué padre trabajo me quedó, merece que lo incluya en un proyecto editorial. Obviamente los tuve que revisar cientos de veces. Esa es la diferencia entre la persona que escribe algo por escribir, que no necesariamente todos a la hora de escribir y hacer un ensayo, por ejemplo, escolar, no necesariamente tienen que hacer el mejor ensayo, porque no todos van para eso. Claro. Cada quien va por su camino. Pero en el caso de que una persona diga, bueno, yo quiero que mi ensayo, en primer lugar, me guste a mí, pues me voy a esforzar para que quede bien. Entonces, pues yo tuve que hacer esa revisión y decía, esa es la diferencia entre la persona que escribe y la persona que busca escribir bien. Sí. Fíjate cómo lo digo, ¿no? Sí. El que busca escribir bien, y el que sí le da prioridad a la escritura, del ensayo, del trabajo que sea, pero le da prioridad a la revisión. ¿Por qué? Porque
puede cometer muchos errores, porque revisándolo una y otra vez puede que algo que no quedó bien lo componga. Eso es lo que va a marcar la diferencia, y es dedicarle tiempo, y desafortunadamente es lo que muchas veces en la universidad no se hace énfasis, ¿no?, en la revisión. Y yo creo que es importante ser conscientes de nuestros procesos cognitivos, de nuestros procesos intelectuales, de nuestros procesos emocionales que vivimos durante esos procesos. ¿Por qué? Porque aquí también los interludios que menciono justamente son la narración de algunos sueños que yo tuve durante el doctorado, durante esos 2 años y medio. No estoy diciendo que esos sueños sean consecuencia del estudio del doctorado. Simplemente fueron sueños que yo quise que en cuanto desperté, los escribí y dije, esto tiene algo que ver, esto fue parte del proceso, por eso los estoy incluyendo aquí. Entonces, bien lo que acabas de comentar de lo que dice aquí el subtítulo de ensayos, ¿por qué te interesa entonces tanto el género de ensayo? El ensayo es un género muy versátil, tan versátil que aquí no solamente hay ensayos como todos los conocemos, ¿no? Una introducción, un desarrollo y una conclusión y sus referencias, ¿no? Uno de esos ensayos, me voy a meter un poquito con el contenido, por ejemplo, Solo Palabras, que es el primer ensayo que aparece, está escrito en forma de cuento. Obviamente yo no dije, pues voy a escribir el ensayo en forma de cuento por mero rebeldillano. Le pregunté al doctor, oiga, ¿puedo escribir el ensayo que nos está pidiendo sobre este autor? Ahorita ténganme paciencia. Oliveira, su libro Árboles del Largo Invierno. El ensayo que nos está pidiendo acerca de su obra, que trata sobre migrantes, ¿lo puede hacer en forma de cuento? No, está bien, nada más con que tenga algo que ver. Entonces yo sitúo a una persona que despierta en una ciudad, despierta sin saber dónde está. Pero lo más extraño es que la ciudad está compuesta por edificios que en realidad son palabras enormes. Los edificios son estructuras que se asemejan a palabras, sin sentido al inicio, ¿no? Pero poco a poco van esas palabras, esas letras en desorden, van adquiriendo sentido y se van transformando en frases cada vez más agresivas por alguna razón. Y justamente el cuento va en esa dirección, porque de pronto todo es así, ¿no? Hay otro cuento, por ejemplo, que trata sobre Hernán Cortés, y está escrito en forma de saltos en el tiempo. Es un paralelismo que se hace entre la figura de Hernán Cortés y su liderazgo con las instrucciones, con las recomendaciones que da Nicolás Maquiavelo en El Príncipe. Y sí, lo que digo es que Hernán Cortés pues, fue un líder, ¿no? ¿Y cómo es posible que él, con un puñado de hombres, en alianza con los enemigos de los mexicas, pues haya logrado lo que logró? Porque hubo un liderazgo de por medio. Y así podemos encontrar muchos ejemplos de cómo un ensayo no tiene que ser un trabajo acartonado, sino que es muy versátil. Claro que hay ensayos muy serios. Por ejemplo, tenemos el de Enrique Serna, que habla sobre la genealogía de la soberbia intelectual, o el de Irene Vallejo, el del infinito en un junco, que son ensayos larguísimos, pero muy bien fundamentados y muy divertidos. El problema es que en la escuela a los estudiantes se les ha enseñado o han aprendido que leer es aburrido, que los ensayos son aburridos. Y si además lo ponemos a la par de este scrolleo que ocurre cada vez que abren su celular, donde su poder de retención dura segundos, pues ¿cómo hacer clic con lo otro, no? Se vuelve un desafío muy complicado para con los docentes, y más si no están como en el modo de ok, me voy a adaptar. Porque la palabra adaptación, la palabra flexibilidad son importantes, y no solamente de dientes para afuera, realmente te tienes que transformar con tu medio, porque el medio cambia. Entonces, ¿por qué no cambiamos nosotros? Es una complicación de veras tremenda. Ya nada más, ahorita me quedé pensando en lo que estás comentando, y luego me pongo a ver las dos barreras enormes. Pobres jóvenes que llegan a la escuela a recibirte a ti y le enseñas con una modernidad exclusiva, con una cuestión de manejo de ensayo, un profesionalismo como debería de ser. Pero luego tenemos otra barrera, la de los propios compañeros, los propios maestros, que no tienen el mismo tono. A los jóvenes se les obliga, bajo la calificación, de una manera donde no quisieras tú que el alumno aprendiera a fuerza de agresividad, sino que el propio maestro fuera un poco más sensible y que le diera la forma apropiada, agradable, para que le agarre como has presentado. Me he llevado a la idea de buscar entre el contenido de cada libro la mejor oferta
que pueda ser digerida por alguien que quiera aprender o cambiar. Es un trabajo titánico el que te queda de lo que estoy observando, de la oportunidad que tienes en estos libros que has escrito, hacia adelante, pero ojalá sumar a más gente. Los paradigmas, ¿no? Y eso paradigmas. Y eso me lleva a este tercer libro, que yo creo que en el sistema educativo hay muy buenos docentes y hay muy malos docentes, como en todo, pues hay de lo uno y lo otro. Pero también lo que yo he visto es que hay como que la necesidad de parte de algunos de saber bien cómo hacer su trabajo, ¿no? Estoy hablando de los que van empezando, de los que por suerte, por lo que sea, porque la mera verdad la mayoría caemos por accidente en la cuestión de la docencia, que fue mi caso, y pues me gustó y me quedé más de 30 años, ¿no? Pero creo que es importante también que uno como docente busque capacitarse, busque ser lo más autodidacta posible. Yo sé que las instituciones, por ejemplo, les piden que se capaciten y que esa capacitación den cuenta de ella porque se las piden como parte de su expediente. Pero yo le apuesto más al docente que por su propia iniciativa tenga interés en mejorar, se dé cuenta de sus metidas de pata, porque todos los metemos, pero busque también concientizar sus procesos cognitivos y diga, pues tengo que hacer algo, tengo que buscar una guía que me permita a mí poder trabajar. Por ejemplo, está la cuestión de los exámenes. Hoy en día están tan marginados porque los exámenes no sé qué y no sé cuánto. Yo coincido un poco, pero no podemos decir que los exámenes sean herramientas destinadas a perecer. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos un Ceneval y si tú quieres apostarle a un puesto importante, si quieres salir egresado de cierta carrera, pues ahí va tu examen. Claro. Y hay instituciones hoy en día que lo que están haciendo es que no, examen no, todo por proyectos. Y trabajar proyectos para poderse formar está muy bien, pero entonces el docente debe tener saber bien cómo implementar la metodología de proyectos, si no la cosa no va a funcionar, ¿no? Y los exámenes, por ejemplo, ¿cómo es posible repudiar de ellos si en la vida cotidiana te los vas a ver? Y no solamente por los del Ceneval, en el mismo trabajo. En trabajo tú eres sujeto a evaluación todo el tiempo, a que haya un llenado de ítems en los cuales tú sales bien o sales mal. Entonces no hay que rehuirle. En este libro, por ejemplo, se van a encontrar ustedes con una metodología sobre cómo hacer bien un examen, porque esa es la otra. Ok, si vas a hacer un examen, pues hazlo bien. Trata de ver bien cuáles son los índices de dificultad, cuáles son los índices de discriminación, cómo se puede hacer el cálculo de la confiabilidad y de la validez. Es una friega, pero si lo haces bien, se puede hacer. Más aparte está la parte de la inteligencia artificial, con la cual pues trabajaría yo con este cuarto libro. Y antes que se escape, ¿qué opinas del sistema educativo actual? Ya que estamos hablando de ese tema. Pues está terrible, ¿no? Está terrible el sistema educativo actual. Yo creo que hace falta tanto que las personas realmente se interesen por el aprendizaje de los jóvenes. Y es que nos ha faltado ser conscientes de esas personas que se están formando, que en este momento están en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, van a ser los adultos del mañana. Hoy en día, si te estás quejando del adulto que tienes a un lado, del adulto que te cruza manejando y que casi te arrolla en la calle. Hoy si te quejas del vecino por esto, por lo otro, es por eso, ¿no? Es porque fueron personas que se formaron así. Es porque a lo mejor tú mismo también tienes cosas que mejorar. Y entonces no se puede soslayar que haya muchas que hacer para con los jóvenes hoy en día, porque van a ser los adultos del mañana, van a ser esos vecinos, van a ser esos conductores que vayan a la par contigo en la carretera, van a ser el jefe, van a ser el empleado que vas a tener a tu cargo. Entonces, la mejor manera de asegurarnos que vamos a tener una buena convivencia es viendo por ellos en este momento y no quitarles las horas que se deban para su formación y no restarles filosofía o matemáticas, razonamiento matemático. Hoy en día estamos reprobados, ante el mundo estamos reprobados con la prueba PISA. Nuestros jóvenes no comprenden lo que leen. Eso. Esa es una cuestión. El problema de comprensión lectora está... Sí, y si encima se les quiere dar más vacaciones de las que se debe, pues ¿cómo? Realmente debería haber una preocupación y una ocupación porque los jóvenes tuvieran ese interés y a lo mejor se les ha apapachado mucho. A lo mejor hay que revisar el mismo papel del docente, ¿sí? El mismo papel que debe tener la familia.
La familia no puede ser nada más aquella que espera que los niños estén enclaustrados en la escuela. Tiene que cumplir su labor de formadora, porque también le corresponde. La escuela, a su vez, tiene que tener su papel de ver cómo hacerle para que esos estudiantes desarrollen el interés de aprender y aprendan. Y si se les debe examinar, que se les examine, pero dándoles las pautas necesarias, diciéndoles en dónde están equivocándose para seguir adelante y poder hacer las correcciones que se deban, e inculcándoles esa parte que no tiene que ver con el conocimiento, sino con la parte de integridad, de ética, porque esa es la parte que más nos está pegando. Jóvenes que se están formando sin la ética, sin la integridad, sin los valores que hacen falta para que sean buenos ciudadanos. Y yo creo que esa es la parte que nos falta por trabajar, y mucho. Titánico la labor y el esfuerzo. Así que bueno, era un poquito compleja esa pregunta. A mí me dijeron que sin censura, así que sin censura estoy hablando. Está muy bien, está muy bien. Y vamos al último libro, que de hecho veo unos cortos videos por ahí. Dentro de una buena amiga, le mando saludos por ahí, otra escritora, que está aquí dentro de la biblioteca, se ve en tu página de este libro, que creo que, si no me equivoco, es uno de los más recientes. Sí. Pues he tenido que aprender de manera autodidacta a la creación de contenidos. Herramientas que desconocía, he tenido que explorar y ver de qué manera hacerle para que los contenidos que hago sean como más interesantes. Este es el último libro, El último hijo. Creo que es también mi trabajo más arduo. Es producto de una labor de publicación en los periódicos digitales de Puebla, lo que es Exilio, Periodismo Binacional, y MGM Noticias, o magma.com, como también se le conoce. Hasta el momento he publicado 45 artículos, y aquí hay una selección de 32, los que consideré los mejores. Hay unos que descarté porque están pensados para el 10º libro. El 10º libro va a ser mi obra más ambiciosa, porque va a ser la publicación de mi tesis doctoral. Es un texto que tiene más de 500 páginas, entonces, pero es una tesis. La parte interesante es cómo transformar la tesis en libro, ¿no? Y esa es la parte que está ahí en pendiente, pero es el 10º proyecto. Y entonces aquí yo hablo de muchas cosas, pero lo quise catalogar en temas que básicamente son reseñas de libros. Pues yo he sido un lector asiduo de muchas obras. Por ejemplo, de Harari, del autor de Homo Deus, por ejemplo, que él habla mucho de ahí de inteligencia artificial, y ahorita hablaré un poco más acerca de eso. También hablo de anécdotas mías de años pasados. Yo creo, tengo por ahí una amiga, no sé si se me permita comentarlo. No lo voy a comentar porque pero me acuerdo que decía, es que yo en mi libro no voy a hablar de las anécdotas, solamente de las enseñanzas. Y yo me quedé por dentro pensando, no, sí, las anécdotas, pues a todos nos interesa el chisme. No, más bien las anécdotas yo creo que son importantes, porque justamente en cómo cada quien vive las cosas, claro, hay una enseñanza ya en sí misma, hay una enseñanza per se. Entonces yo tuve muchas anécdotas agrias, no tan buenas, algunas muy buenas, y yo creo que también ahí hay alguna clase de enseñanza, ¿no? También está la parte que tiene que ver con los lectores y las lecturas. Por ejemplo, nosotros estamos en Acapulco, creo, todavía muy habituados a los libros impresos, pero cada vez es más la pujanza de los libros electrónicos. Así es. Sí. ¿Y qué tiene de malo tener tu dispositivo y poder leer en una mano, tener tu biblioteca de más de 50 libros, mientras vas a lo mejor desplazándote en tu transporte público? Las cosas cambian, la forma en cómo se lee cambia, la forma en cómo se escribe cambia. Ya no solamente son libros, ya también la gente escribe en blogs, escribe en plataformas. Ya hay mucho, y de ahí han surgido obras muy interesantes, y algunas han alcanzado hasta el cine. Entonces, ¿por qué no ir más allá? También hay algunas cuestiones sobre el ámbito laboral, que de ahí también tengo mis experiencias. El ámbito laboral, en cuanto a muchas cuestiones que yo creo que son importantes trabajar. El contexto educativo, donde hablo acerca de la cuestión del doctorado, la importancia de la transversalidad. En un principio yo hablaba de que a lo mejor vemos las cosas de manera muy simple, y a lo mejor hay que hacerle más caso a Éter Morin o Morán en cuanto a la cuestión de la complejidad.
Vivimos en una realidad compuesta de muchas capas, como si fuera la cebolla de Shrek, ¿no? Entonces hay que aprender a ir quitando esas capas. También está la parte de los asuntos estudiantiles, en donde yo me refiero a las teorías que tienen que ver con esas etapas de desarrollo que viven los estudiantes mientras están en la universidad, que tiene que ver con la formación de sus valores, que tiene que ver con cómo ellos van desarrollando los juicios, etcétera, que yo creo que es importante para los docentes. Y tú me dices si voy bien, ¿eh? Yo estoy aquí. Sí, nada más unos 10 segundos más porque te estás comiendo. Termina ahí lo que es importante acotar. Está la parte de los puntos de vista. Nos asusta mucho, yo creo que a muchas gentes todavía les asusta mucho lo de la inteligencia artificial. Y yo creo que en parte tienen razón, porque es algo que no es de ahorita, es algo que en estos momentos ya es imparable, es algo que está afectando a muchos seres humanos y que en algún momento va a implicar una división que ya estamos viendo, ya estamos comenzando a ver, entre las personas que se van a poder codear con inteligencia artificial y aquellas que no. Aquellas que no van a empezar a quedar rezagadas. Y en más de un sentido. Y Harari, en Homo Deus, hace una perspectiva de esto y nos dice cómo va a llegar un momento en que van a haber superhombres o superseres humanos, para no caer en sesgos, ¿no? En el sentido de que estas personas se van a preparar de tal manera que van a ser mejores que las otras personas, físicamente inclusive. Imagínate eso, y todo conducido por la inteligencia artificial. Y ya yendo a un tramo todavía más hacia adelante, y si tú quieres, más como que en la posibilidad, eso, y aquí por eso hago este paréntesis, eso hasta que la inteligencia artificial no adquiera conciencia. Porque si en algún momento se pregunta, oye, ¿y yo qué onda? Va a venir la segunda pregunta. ¿Y tú, cómo para qué? Entonces ya estaríamos hablando de otra cuestión. Pero lo más importante ahorita es prepararnos en ese sentido. Y está un último tema que tiene que ver con cosas de hombres. ¿Y es por qué? Porque tiene que ver con mi tesis doctoral, ¿no? Toda la cuestión. Yo hice un estudio con las personas que practican gimnasio, ¿no? Y cómo el practicar gimnasios, cómo hacerse de estos cuerpos musculosos trabajados, implica algo muy, muy importante para ellos. Y ahí hay algo que yo llamo la armadura androcéntrica, en el sentido de que ese cuerpo, esa apariencia se vuelve tan importante que todo lo demás deja de ser importante. Y viven para eso, ¿no? Y las consecuencias también de vivir para eso. Y entonces la necesidad de buscar un equilibrio entre el hacer ejercicio, que es muy importante, entre el comer bien, entre el dormir bien, entre el aprender, entre el descansar, entre el vivir bien, ¿no? Y ya, hasta ahí llega mi parte de Mira, decía Miguel de Unamuno que no hay peor analfabeto que sabiendo leer no lee. Si hay en escasez de lectores, con esa pregunta terminaría. ¿Por qué escribir y publicar libros? Porque la vocación de quien escribe no depende de si le compran o no le compran libros. Sí debería importar si me leen o no me leen. Pero yo pienso, mientras haya uno que me lea, uno entre 1000, entre 10,000, entre 1,000,000, con eso basta. Porque yo desde pequeño, desde que estaba les voy a contar una cuestión. Yo desde que estaba en la primaria, empecé a escribir mi primer cuento, en una agenda que estaba por ahí arrumbada. Después se me terminó la agenda y me pasé un cuaderno y seguí escribiendo. Nadie le entendía nada a lo que yo escribía, porque eran faltas ortográficas, una letra espantosa, pero yo seguía escribiendo. Y en mi imaginación yo iba viendo la historia. Me pasé a otro cuaderno. Después me di cuenta que esos 2 cuadernos estaban espantosos. Lo volví a repetir todo. Hice 5 cuadernos. Para entonces yo ya estaba empezando la preparatoria. Después me tuve que ir a la universidad. Y después esos cuadernos se perdieron. Sí, se perdieron. Tengo la esperanza en algún momento de recuperarlos, de ver cómo recuperarlos, porque me acuerdo que la historia era muy interesante. Pues por algo los escribía, porque la historia que yo iba ideando me empujaba, ¿no? Me acuerdo que era un escritor, dijera el autor de Canción de Cielo y Fuego, un escritor jardinero. Ponía ahí los personajes, ponía ahí el escenario y lanzaba una situación y a ver a dónde me conducía. Intenté ser escritor arquitecto, tener todo planificado, pero descubrí que eso me aburría mucho, porque era como llenar un cuadro sinóptico y hacerlo más largo. Entonces yo creo que quien escribe, a quien le gusta escribir, lo hace.
esperando que ser leído, y quien tiene la fortuna de ser leído y por fin ser llamado escritor, pues qué envidia de la buena, qué padre, ¿no? Y quien no, sigue en la búsqueda. Pero si no intentamos hacer lo que nos gusta, pues qué caso tiene entonces, ¿no? Muchas cosas. Hay que estar ahí batallando, haciendo por un buen Sí, así es. Uno es necio. una mejoría, algo diferente. Excelente, pues bueno, agradecido nuevamente con tenerte aquí, la verdad, en la biblioteca, abrir tus puertas hacia ti, doctor. El doctor Fernando Reyes Baños, de verdad, un gusto haberte tenido en el programa. No va a ser la última vez, por ahí comentan que hay una presentación del libro. Ya la reprogramé. Okay. Va a ser para el mes de junio. Me parece que va a ser un miércoles. No tengo ahorita la fecha exacta, o sí la tengo. Yo todo lo anoto porque si no... Para que se vayan preparando, va a traer la presentación de ese libro. ¿Podemos adelantar el nombre? ¿El título del libro? Ahorita. La presentación está programada para el miércoles 24 de junio a las 5 de la tarde. Okay. Sí voy a presentar un libro, pero mi idea es como que presentar una especie de taller. Taller que es va a ser como una cuestión que se derivará de ese libro, justamente. ¿No? Excelente. Para que además de que la gente diga, ay, mira, está escribiendo un libro. No, también se vaya con algo nutritivo, algo que le sirva. ¿No? Yo creo que es la idea, por lo menos que yo tengo. No solo presentar un libro, sino trabajar un tema como una especie de taller para que la gente venga y pues se lleve algo muy interesante que le pueda servir para su vida diaria. Pues ya está la invitación. El doctor Fernando Reyes Baños lo tendremos. Están al pendiente de la página de la biblioteca. Ahí se está mandando todo, incluyendo las visitas que tenemos con el programa de Tertulias Literarias y algo más. Doctor, muchas gracias, de verdad, de todo corazón. Y bueno, no nos queda más que despedir. Contentísimo. Ojalá que ustedes tengan la oportunidad de ver este en vivo y hagan sus puntos de vista, sus opiniones. Agradecemos a la directora, la profesora Temis Mendoza Arismendi. Gracias por toda la confianza en realizar este programa. A la compañera Rosy Hernández Vela, coordinadora de la página de Facebook Relaciones Públicas, mi compañero y amigo Antonio Almeta Peredo, encargado de la logística de Escaleta Literaria, a Monchito, con mucho cariño, un gran amigo que tenemos aquí en la biblioteca de todos nosotros. De verdad, muchas gracias por acompañarnos, verte, nos da mucho gusto. A todos ustedes, quienes se encuentran detrás de cámaras, muchas felicidades, Dios me los bendiga mucho. Nos vemos la próxima semana en una aventura más. Bueno, estén al pendiente del próximo entrevista que tenemos. Tertulias Literarias y algo más. Enrique Corona Yerdi, que les quiere mucho. Nos vemos para la próxima. Hasta pronto. I'll be there for the highs and lows. Give you mine if your heart gets broke. By your side when you're all alone. I will be there. When you're down and down and you look, things got tough and you've had enough. When you fall down, I'ma pick you up. I will be there. I'll be there, I'll be there, I'll be there for you. I'll be there, I'll be there, I'll be there for you. When you're down and you look, things got tough and you've had enough. Whoa, I'll be there, I'll be there, I'll be there for you. When your heart hears a break and it's too broken to be open, I'll be patient.